Hola, ¿me escucháis? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Buenos días a todos, todas. Lo primero me comentaba un tocayo mío, Gabriel, la semana pasada, si se van a enviar indicaciones sobre el examen que tenéis este miércoles, ¿vale? Creo que Fran la va a enviar hoy, pero bueno, en todo caso os lo comento yo. Si habéis echado un ojo al Moodle, ¿vale? Bueno, habréis visto que ya hay una serie de enlaces preparados. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Vale, si bien el semestre pasado el planteamiento que se hizo fue, bueno, pues una serie de exámenes, vamos a decir, escritos, vosotros tenéis que escanear y demás, ¿vale? Este semestre se está planteando, por lo menos de momento si funciona, que sea completamente online, ¿vale? En plan, usando la plataforma de Moodle, ¿vale? Supongo que Fran ya os dará más detalles, pero bueno, a ver si os puedo compartir pantalla. Vale, bueno, esta no veis de momento. Vale, entonces tenéis aquí una serie de enlaces, ¿vale? Fran nos enviará el procedimiento, pero básicamente la estructura va a ser la misma que de costumbre, ¿de acuerdo? Una serie de preguntas de teoría, que el semestre pasado se hacían preguntas normales. Este semestre se está retomando el formato que ha seguido siempre, que es unas preguntas test, ¿vale? 20 preguntitas test, que tendréis unos 25 minutos o así. Y luego un par de problemas, ¿vale? 4 y 2 puntos los problemas. ¿De acuerdo? Todo sobre Moodle, ya digo. Si estáis acostumbrados a la plataforma de Moodle, pues ya más o menos sabéis cómo funciona, ¿vale? Creo que con eso no hay ningún problema, ¿no? A ver que os lea. No, los problemas no van a ser escaneados, ¿de acuerdo? Va a ser todo en Moodle, es decir, la respuesta, las preguntas se os plantearán también en Moodle, se os dejará un campo de texto para escribir, y entonces vosotros escribiréis. Pero este semestre no se está planteando, por lo menos de momento, salvo que haya problemas, que tengáis que, pues eso, escribir en papel, escanearlo y demás. De momento escanear nada, ¿vale? De momento todo en Moodle, ¿de acuerdo? Salvo que hubiera problemas. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Si no tenéis nada. No sé si habéis ido echando un ojo a todo lo que hemos visto, ¿vale? Si tenéis alguna cuestión hasta ahora, algo que queráis ver o directamente continuamos. En la entrega de resumen hay que subir. Si os comentaría, Fran, al inicio del curso, ¿vale? Que se os planteaban una serie de problemas que debíais resolver por cada tema, ¿no? El premio, digamos, por resolver esos problemas eh, era que vosotros en el examen, por lo menos cuando era físico, vamos a decir, cuando no había pandemia, podíais llevar una chuleta, ¿de acuerdo? Con una serie de restricciones. En este caso, claro, se os permite también usar dicha chuleta, que es la que debéis entregar ahí, ¿vale? Es ese resumen del que habla. La chuleta que podíais llevar al examen es ese resumen del que habla. ¿Por qué debéis entregarla? Porque a veces los que corrigen el examen detectan que una respuesta puede ser un poco sospechosamente parecida a la teoría y comprueban si efectivamente en el resumen la teníais o no, ¿vale? Mi cámara no funciona. ¿Es un problema para el examen? Nosotros generalmente no solemos comprobar la cámara, pero nos reservamos el derecho de hacerlo. Es decir, bueno, si alguno de los profesores quiere comprobar la cámara, estaría en su derecho para comprobar que efectivamente pues se trata de ti, quien está haciendo el examen y pues, a la identificación y demás. Normalmente nosotros no lo comprobamos, ¿vale? Pero bueno, debería funcionar, ¿vale? ¿La chuleta se puede incluir código o solo teoría? La verdad es que no lo sé. Yo creo que se permitía todo, pero ahí ya me has pillado. No sé qué permite Fran, ¿vale? Y lo cierto, creo que las condiciones las ponían a un punto de de la web, ¿vale? Pero no recuerdo exactamente. Yo creo que se podía todo, pero ahí sí que me has pillado, ¿vale? Bueno,
Si no especifica nada, pues ya sabes, lo que quepa en la hoja, ¿vale? Bueno, pues, bueno, permitidme que no os he avisado. Bueno, recordad que si tenéis, nada, vosotros si tenéis gente a vuestro alrededor, recordad que las clases van a ser grabadas, por tanto avisarles de que su privacidad puede ser vulnerada, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues comenzamos a grabar. Vale, y ahora que hemos comenzado a grabar, recordaros también que estas grabaciones se os provee a vosotros en este contexto de esta clase, por lo que no podéis ni grabar vosotros mismos, ni difundir, ni distribuir, ni divulgar estos contenidos que se os proveen, ¿de acuerdo? Bueno, pues retomamos donde dejamos la semana pasada, ¿vale? No hay mejor manera de empezar una semana que con sistemas operativos, ¿vale? Entonces, si recordáis, habíamos visto... Vaya, no lo estáis viendo. De luego, hay que ver. Ahora, perdona. Vimos distintos servicios que ofrecía el sistema operativo para interactuar con los sistemas de ficheros que puedan encontrarse en el sistema, ¿de acuerdo? En los sistemas de ficheros, bueno, recordad aquella estructura que seguían o que establecíamos en los distintos dispositivos de almacenamiento para almacenar la información que manejaba nuestra máquina, ¿vale? Los servicios que vimos hasta el momento, básicamente se trataba del Open or Create, que recordad que el fichero en su vida eventualmente se crea y finalmente se destruye o se elimina, ¿vale? Para operar con ello será necesario establecer una sesión, que esa sesión era lo que denominamos o lo que venía dado por estos descriptores de fichero, ¿vale? Que a su vez involucraban una serie de estructuras intermedias o estructuras auxiliares del sistema operativo, recordad la tabla intermedia de punteros y la tabla de copias de inodos. Por tanto, como digo, esos servicios Open y Create básicamente permitían abrir esa sesión con la que trabajan los ficheros, ¿vale? Sea del tipo que sea, regulares o especiales, ¿vale? Y tenemos los servicios también Read y Write para, esta vez sí, realizar las operaciones de lectura y escritura ya, digamos, con la sesión, una vez abierto el fichero, ¿vale? No especificábamos el nombre del fichero, sino que ya le pasábamos esa sesión abierta, ¿vale? Ese descriptor de fichero. Y por último, la función close. Lo último que vimos es que, bueno, os pedí que echaseis un pequeño ojo a este ejemplo de aquí, ¿vale? Que trataseis de ver cómo se utilizaban estos servicios. Deberíais tenerlo más o menos claro. Si tenéis alguna cuestión, pues me la comentáis, ¿vale? De hecho, me comentáis, las grabaciones se borran a los 30 días. Creo que las grabaciones para nosotros, desde luego, no se borran. Se deberían mostrar. Lo que no sé es si las muestra todas las de 30 días. Si la de más antigua de 30 días no las muestra, tratad de poner, en lugar de las últimas, creo que os permite poner algo así como en el intervalo. En el intervalo poned desde septiembre. Creo que la debería mostrar. Si no la muestra, no la comentáis porque en principio no se borra ninguna, ¿vale? Pero es el sistema que creo que a lo mejor solo muestra las últimas 30 o algo así, ¿vale? Bueno, comentaba que echaseis un ojo a esto, ¿verdad? Y bueno, el ejemplo era que se os planteaba aquí un pequeño programa que tomaba dos argumentos en su llamada, que era un fichero de entrada y un fichero de salida, ¿vale? El objetivo era básicamente copiar el fichero de entrada en el fichero de salida. Abrir el fichero de entrada, puesto que es solo lectura, recuerda que nosotros debíamos especificar cuál era el modo en que nosotros queríamos abrir el fichero. Podría ser entrada, perdón, podría ser lectura, escritura o lectura y escritura, si queríamos realizar ambas operaciones con el mismo descriptor, ¿vale? Como digo, fichero de entrada únicamente lectura, pues utilizamos el flag read only, ¿de acuerdo? Otros parámetros, otros flags que podíamos haber especificado aquí, recordad, estaba el create, que creaba el fichero si no existía. En este caso, para la entrada no tiene sentido, ¿vale? Queremos leer de un fichero que exista. Y luego teníamos los que posicionaban el cursor, ¿no? Que eran append y create.
append en este caso para una entrada tampoco tiene sentido porque pondría el cursor al final, ya no podríamos, salvo que volviéramos a posicionar el cursor, que no podríamos leer nada porque se encuentra al final del fichero. Y trunk, que permitía borrar todo el contenido del fichero y posicionar el cursor al principio, un fichero de entrada de lectura en este caso no tiene sentido tampoco, ¿de acuerdo? Por tanto, fichero de entrada únicamente será de lectura, ¿vale? Recuerda que la llamada open lo que devuelve es ese descriptor de fichero, que no es nada más que un entero que hace referencia a la entrada de la tabla intermedia de punteros a la cual está haciendo referencia, y devuelve -1 si hubiera un error, ¿vale? Si, por ejemplo, la tabla de escrito de ficheros estuviera llena, no se permiten más ficheros abiertos, o simplemente se interrumpe por una señal, ¿vale? Por tanto, aquí comprueba que efectivamente no se produce ningún error, ¿vale? Y en lo que respecta al fichero de salida, claro, en este caso puede existir o puede que no. Si existe, lo reemplazará, puesto que lo que queremos hacer es hacer una copia del fichero de entrada. Y si existe, perdón, si existe, lo reemplazará y si no existe, lo creará, ¿vale? Recuerda que para ello, quizá lo más intuitivo o la función que viene a mente cuando queremos realizar eso es la función create, ¿vale? Pero el create no es nada más que realmente un uso particular de la función open con los flags write, create y trunk, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Bueno, vaya, no recordar. ¿Vale? Es decir, la función create no es nada más que una función que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Un servicio que hace exactamente lo mismo que el servicio open con esos flags. Que permite abrir el fichero o crear el fichero en modo solo lectura, ¿de acuerdo? Es decir, solo vamos a poder volcar datos en él, llamarla al servicio write con el descriptor que devuelva. Si no existe, lo creará, ¿vale? Y si existe, borrará todo su contenido, ¿vale? Y posicionará el cursor, por supuesto, en el principio, ¿vale? No podría ser de otra manera, ¿de acuerdo? De nuevo, igualmente que la función open, devuelve el descriptor de fichero que cree o que abra, ¿vale? Y recordad que en este caso, en el caso de que especifiquemos el flag create, o sea así en el servicio create, hemos de especificar también el modo en el que queremos crear el fichero, ¿vale? Pero recordad, este no es el modo con el que se va a crear realmente, sino que va a ser este modo, llamémosle mode, ¿vale? Haciendo la operación AND con lo que denominamos la máscara de usuario, que dicha máscara de usuario es una máscara que viene asociada al proceso que está ejecutando el programa, ¿vale? Y que determina los permisos con los que se crea por defecto tanto ficheros como directorios, ¿vale? ¿La podemos cambiar? Sí. Veremos que tenemos un servicio que nos permite cambiar dicha máscara, ¿vale? Pero generalmente tiene un valor por defecto que generalmente se hereda de la terminal desde el cual se lanza el programa, ¿vale? Bueno, pasamos ya al proceso de lectura y escritura, ¿vale? Y veíamos que las operaciones de lectura y escritura debían hacerse a través de un buffer intermedio que debíamos definir, ¿vale? Dicho buffer, bien, pues el sistema operativo debe asegurar que si hay un fichero nuevo, hay un hueco, lo que sea, esa información no permanezca ahí, porque si un fichero que crece realiza una lectura habiendo dejado un hueco y resulta que le he basurado un fichero anterior, sería un grave riesgo, ¿vale? Ese es el motivo por el que si nosotros dejamos un hueco en un fichero, ya digo, se realiza colocando el puntero de nuestro puntero mucho más allá del final del fichero, el sistema debe asegurar, el sistema operativo, que ese hueco no pueda ser leído por el programa, porque puede haber basura de otros ficheros, ¿vale? Entonces lo rellena con ceros, para asegurarse de que no haya ningún problema de seguridad, ¿vale? Ya veremos en un ejemplo cómo realiza esto. Y por último,
¿Puede devolver -1 en lugar de la nueva posición de puntero? Por supuesto, como siempre. Si se ve interrumpido por por una interrupción, ¿vale? Y casos de error también puede suceder, incluso, ¿vale? En este caso, que se trata únicamente de posicionar el puntero, y es que hay determinados ficheros que no van a permitir cambiar esa posición, ¿vale? Ficheros que su lectura o escritura es totalmente secuencial, ¿de acuerdo? Y no tiene sentido que nosotros cambiemos el puntero de lugar. Recordad que aquí estamos pensando mucho con ficheros regulares, es decir, que nosotros podemos escribir donde queramos, pero luego habrá ficheros, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, una cola FIFO. Cola FIFO también se va a modelar como como un fichero, ¿vale? Pero eso es una cola. Por tanto, nosotros no podemos escribir entre medias, bueno, escribir entre medias y demás, ¿vale? Leer podríamos, pero en principio olvidaos de que siendo una cola únicamente tomamos lo que hay en la cabeza. Por eso no tendría sentido posicionar el puntero, ¿vale? Para ficheros regulares, eso no es problema, ¿vale? ¿Alguna cuestión? Bueno, como veis hay una serie de triquiñuelas, ¿vale? Triquiñuelas en el sentido de, ¿qué es lo que? Recordad que el SIG devuelve la nueva posición una vez posicionemos el puntero, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros especificamos que coloque el puntero eh, en bueno, 0 bytes más allá de la posición final del fichero? Que realmente esta llamada a lseek lo que va a posicionar es el puntero justo al final del fichero. ¿Y qué va a devolver? Justamente la posición que corresponde al último byte del fichero. ¿Con qué se traduce? Pues efectivamente con el tamaño del fichero, el número de bytes que tiene el fichero, ¿vale? Un poquito una triquiñuela para sacar ahí el tamaño. Y claro, ¿cómo podemos conocer cuál es la posición actual del puntero? Pues del mismo modo también muy sencillo. Si especificamos que nosotros queremos colocar la nueva posición del puntero en base a su posición actual, pero realmente no lo estamos moviendo porque el desplazamiento es 0, ¿vale? Lo que va a devolver el SIG es precisamente la posición actual del puntero, ¿vale? Es decir, estamos posicionando en SIG UR, ¿vale? La posición actual, no la estamos modificando, por tanto lo que va a devolver es precisamente la posición actual, ¿de acuerdo? Ese es el modo que tenemos nosotros de conocer la posición actual del puntero, ¿vale? Para un determinado descriptor de fichero, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenéis una representación de lo que iba comentando de generar huecos en un fichero, ¿vale? Recordad, importante, posiciones de puntero negativas, imposible, pero posiciones de puntero más allá del final de fichero, sí es posible. Posicionando el puntero más allá del final de fichero, no va a hacer crecer el fichero hasta que hagamos una escritura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de aquí que tenéis, ¿vale? Tenéis un fichero de 9 bytes, un tamaño de 9 bytes, con un puntero que actualmente está aquí. Con la función lseek le decimos que el puntero lo mueva a 2 posiciones más allá del final del fichero. Lo tenéis aquí representado. Y veis que aquí os representa con línea de puntos una serie de bytes, ¿de acuerdo? Que realmente no existen. Hemos representado así para indicar que ahí se generarían huecos, pero por el momento no existe. El final del fichero seguiría estando justo aquí, ¿vale? El fichero hasta ese momento no hubiera crecido. En ese momento se realiza una escritura de 3 bytes, ¿vale? Y como digo, el sistema operativo lee dichos 3 bytes a partir de dicha posición y, obviamente, previa asignación a recursos que hubieran sido necesarios en su caso, ¿vale? Pues se hubiera encargado de este hueco que aquí antes hemos dejado con el SIG se rellene con ceros por los motivos de seguridad que antes he comentado, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que puede ocurrir una situación muy peculiar en el sistema operativo, ¿vale? En el sistema de ficheros. Y es la siguiente. Eh, entenderéis que
tener agrupaciones enteras de un fichero con contenido única y exclusivamente de ceros sería un desperdicio de espacio en nuestro sistema de ficheros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el sistema operativo? Suponeos que yo tengo un fichero de este tamaño, ¿vale? Y ahora coloco, y lo tengo con datos, y ahora coloco el LSIC mucho más allá, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí se generaría un enorme hueco, ¿vale? Y este hueco correspondería a múltiples agrupaciones, ¿vale? Esto es lo que os iba comentando. La manera fácil de hacerlo es, vale, yo estoy generando aquí un hueco, bueno, recordad que tendría que haber hecho una escritura más para consolidar dicho hueco, ¿vale? Entonces, quedaría ese hueco entre medias, el sistema operativo rellena con ceros. La solución fácil sería, vale, ese hueco que yo he rellenado con ceros, le asigno los recursos que haga falta al fichero y tan chimpún, lo llevo a disco y punto. Son ceros, son ceros. El sistema operativo no hace eso, ¿vale? Los sistemas operativos y con sistemas de ficheros que lo soporten no hace esto. Lo que hace es estas agrupaciones que realmente son tontas, vamos a decir, las conoce el sistema operativo y no se las asigna al fichero, ¿vale? El fichero únicamente tendrá asignados esta agrupación de aquí y esta otra agrupación de aquí. Pero esas agrupaciones intermedias que corresponden a huecos que están llenas de cero no se asignan a fichero. Y preguntaréis, ¿qué tamaño tiene por tanto el fichero? Bueno, pues sucede que el tamaño del fichero, si nosotros preguntamos al sistema operativo, nos va a decir que va a tener por lo tanto cientos bytes, ¿vale? Contando el hueco, es decir, desde inicio a final de fichero, su tamaño es ese, pero sucede la paradoja que realmente el tamaño asignado en disco, si nosotros contamos todas las agrupaciones que tenga, todos los bloques que tenga, va a ser mucho menor. Es decir, este fichero en disco, que a lo mejor es 1 giga, realmente en disco está ocupando, yo qué sé, 1 mega, porque el resto es un hueco de 0 bytes. ¿Vale? Entonces, el sistema operativo realmente sabe que esos huecos son huecos y no asigna agrupaciones al fichero si se trata de huecos de 0 bytes. ¿Vale? Lo que se denominan como, bueno, en inglés, se denominan de este modo, ¿vale? Ficheros ralos, creo que se llaman en castellano, ¿vale? Lo tenéis en los apuntes. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora inmediatamente un ejemplo. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Sigue la conexión viva? Perfecto. Ahí andáis. Bueno, manteneos, aguantad. Como digo, vamos a ver un ejemplo ahora posteriormente, ¿vale? Pero vamos a seguir un poquito con una serie de servicios todavía. El siguiente que vamos a ver es dup, ¿vale? Viene bueno, duplicar, ¿vale? Y, y básicamente lo que nos va a permitir este otro servicio es duplicar un descriptor de fichero. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Un descriptor de fichero, por ejemplo, en este caso el 3, si nosotros llamamos a este servicio, vamos a poder replicar este descriptor de fichero en otro que apunte a la misma entrada de la tabla intermedia de punteros. ¿De acuerdo? ¿Dónde se va a copiar? Claro, a ver, paso por paso. Primero, ¿qué argumento toma este servicio? Como veis, toma únicamente un argumento que va a ser el descriptor de fichero que queremos copiar, ¿vale? En nuestra tabla de descriptores de fichero. Ten por cuenta, obviamente, que aquí estamos hablando de la tabla de escritorio de fichero de un mismo proceso, ¿vale? Por tanto, dup y el descriptor de fichero que nosotros queremos copiar. Y diréis, ¿y qué es lo que devuelve? Bueno, pues devuelve, ¿vale?
un nuevo descriptor de fichero. Es decir, ¿en qué descriptor de fichero se ha copiado el descriptor de fichero que nosotros hemos solicitado copiar? Claro, la pregunta es, entonces, ¿dónde se ha copiado? Si no le hemos dicho dónde queremos que se copie. Pues recordad que al igual que sucede con Open y Create, ¿de acuerdo? El sistema operativo busca la primera entrada libre que se encuentre en la tabla de descriptor de fichero para alojar un nuevo descriptor de fichero, ¿vale? ¿Y cómo se señaliza eso? Con aquellas entradas dentro de la tabla de descriptor de fichero que correspondan a 0. En este ejemplo de la derecha aquí, ¿vale? Tenéis que si yo, por ejemplo, hago un dup de 3, ¿vale? Lo que estoy solicitando al sistema operativo es que efectivamente me haga una copia de dicho descriptor de fichero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ya digo, el sistema operativo va a buscar la primera entrada libre que se encuentre, que en este caso, en este ejemplo es esta aquí, ¿vale? El descriptor de fichero 5, y copia ahí el contenido del descriptor de fichero 3. Es decir, que desde ese momento, tanto la entrada 3 como la 5 de la tabla de descriptor de fichero, es decir, el descriptor 3 y el descriptor 5 de dicho proceso, van a apuntar ambos a la entrada número 2 de la tabla intermedia de punteros. ¿Qué supone esto? Que tanto si operamos con este descriptor de fichero como este otro, van a compartir, obviamente, el mismo fichero, porque apuntan finalmente al mismo inodo, ¿vale? Es decir, la tabla intermedia de punteros, dicha entrada, apunta a la misma entrada de la copia de nodos. ¿Comparten el mismo puntero? Ya digo, apunta a la misma entrada de la tabla intermedia de punteros. Recordad que el puntero se almacena en dicha tabla. Por tanto, van a compartir también el mismo puntero. Y los privilegios con los que el modo de acceso con el que se puede operar con un fichero, que puede ser lectura o escritura, ¿de acuerdo? Recordad que también se almacena en cada una de las entradas de la tabla intermedia de punteros. Por tanto, también van a compartir el modo de acceso, ¿vale? Importante, importante. Claro, si nosotros estamos haciendo o copiando una referencia a la tabla intermedia de punteros, recordad que otra de las entradas que tiene, o mejor dicho, otra de las columnas que tiene la tabla intermedia de punteros es el número de referencias, ¿vale? El número de escritores de fichero que hacen referencia a dicha entrada. Por tanto, es importante que cuando se llama dup, realmente el número de referencias de dicha entrada ha de incrementarse en 1, ¿vale? Como siempre, lo que devuelve, pues ya lo he dicho antes, ¿vale? El nuevo descriptor de fichero, en este caso, en este ejemplo de aquí, devolvería 5, ¿vale? O -1 si fracasa, ¿vale? Bien porque no queden entradas libres o el error que corresponde, ¿vale? ¿Existe una función que nos permita especificar en qué entrada yo quiero guardar la nueva copia? Sí. Y ese servicio, ¿vale? Se llama dup2, ¿de acuerdo? El planteamiento es prácticamente idéntico. Si en dup normal nosotros especificamos el descriptor de fichero que nosotros queríamos copiar, aquí también lo especificaremos, ¿vale? Que se corresponde con lo que estamos denominando aquí oldfd, ¿vale? O descriptor de fichero antiguo, ¿vale? Aunque sería el de origen, mejor llamado así, ¿de acuerdo? Y Y en este caso, ¿vale? Con dup2 sí que podemos especificar en qué descriptor de fichero, ¿vale? O en qué entrada de la tabla de descriptor de fichero queremos almacenar el descriptor de fichero que estamos copiando. Es decir, la entrada que se ha almacenado en el descriptor de fichero oldfd. ¿De acuerdo? En este caso, si quisiéramos hacer el mismo efecto que lo anterior, tendríamos que el ejemplo que he puesto en la diapositiva anterior, quiero decir, veamos que quería copiar el descriptor de fichero 3, ¿de acuerdo? Y si suponemos que quiero copiarlo en el descriptor de fichero 5, pues tendría que especificar que el destino, digamos, es dicho 5, ¿vale? ¿Qué va a devolver esto? Pues devuelve newfd, ¿vale? El nuevo descriptor de fichero, o puede devolver -1 también si fracasa, ¿de acuerdo? Las particularidades de que se comparten punteros, fichero y permiso de acceso son las mismas, ¿vale? Porque la función al final es idéntica. Se incrementa el número de referencias en 1 igualmente, es decir, que en eso dup2 son idénticas, lo único en que se diferencian es que nosotros podemos especificar
el descriptor de fichero en el cual se copia el descriptor original, ¿vale? Y la única particularidad es, claro, ¿y qué pasa si el descriptor de fichero newFD que nosotros estamos especificando ya está ocupado? No tendría sentido machacarlo sin más, porque recordemos que hay un contador de referencias en la tabla intermedia de punteros, ¿vale? Pues obviamente el sistema operativo deberá cerrar dicho descriptor de fichero antes de machacarlo, ¿vale? Es decir, que si nosotros en UFD estamos especificando un descriptor de fichero que se encuentra abierto, ¿vale? Que su valor es distinto de cero, entonces deberá hacer una llamada close, digamos, para cerrarlo previamente antes de copiar oldFD en dicho descriptor de fichero, ¿vale? Preguntaré, ¿y esto para qué? Pues veréis que tiene una utilidad muy práctica en lo que se refiere a lo que llamamos redirección, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Recordad que los descriptores de fichero 0, 1 y 2 se corresponden con la entrada estándar, salida estándar y salida de error. Nosotros podemos jugar muy bien ahí con esos descriptores de fichero, ¿vale? Y veremos que podemos quizá abrir un fichero y colocarlo directamente en la entrada estándar. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Que realmente la entrada estándar no va a ser el teclado, lo que sea por defecto, sino que va a ser un fichero, ¿vale? Entonces, tiene una utilidad muy, muy práctica ahí. Ahora lo veremos. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de loop, ¿vale? Básicamente lo que acabo de comentar. Imaginaos que fd1 es un descriptor de fichero que contiene 3, ¿vale? fd1 es igual a 3. ¿Vale? El descriptor de fichero 3 que apunta a la entrada número 2 de la tabla intermedia de punteros, ¿vale? Como digo, si queremos duplicar este descriptor de fichero, lo que deberá hacer el sistema operativo es buscar la primera entrada libre dentro de la tabla de descriptores de fichero, en la cual almacenará la copia, ¿vale? ¿De cuál se trata? Pues bueno, precisamente justo como el ejemplo que he puesto, se trata de la entrada número 5, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que va a devolver loop? Precisamente 5, ¿vale? La entrada dentro de la tabla de descriptores en las que almacenará el nuevo descriptor de fichero, ¿vale? Que es 5. En dicha entrada de la tabla de descriptores va a hacer la copia del descriptor de ficheros original, es decir, en este caso 2, ¿vale? Entonces la referencia, la entrada 2 de la tabla intermedia lo asignará a la entrada 5 de la tabla de descriptor de fichero. Naturalmente, como iba comentando antes, ¿vale? El número de referencias será necesario actualizarlo, ¿de acuerdo? En este caso, el número de opens, no, ¿de acuerdo? El número de opens, recordad que solo se actualiza cuando nosotros abrimos un nuevo fichero, ¿vale? Y por tanto se ha de crear una nueva entrada en la tabla intermedia de punteros. Pero como en este caso no se está creando ninguna entrada, sino que simplemente estamos incrementando su número de referencias, pues en opens no se modifica, ¿no? Sergio, pues como digo, se va a ver fenomenal ahora después cuando veamos un ejemplo de redirección. ¿De acuerdo? Cuando veamos el ejemplo de redirección, veremos un ejemplo muy claro de por qué queremos duplicar un descriptor de fichero, ¿vale? Porque de por sí, claro, me podéis decir, es que no tiene quizá mucho sentido que yo quiera duplicar un descriptor de fichero si realmente voy a estar compartiendo lo mismo. Puedo estar utilizando el original, ¿no? Pues efectivamente, pero eh, como digo, tiene su utilidad que ahora la veremos en un ejemplo, ¿vale? Básicamente nos va a permitir también mover o desplazar el descriptor de fichero dentro de la tabla de descriptores, ¿vale? Puesto que para copiar realmente, para mover lo que tenemos que hacer es hacer una copia y luego cerrar el original, ¿vale? Entonces veremos un ejemplo de por qué o cómo podemos utilizar esto, ¿vale? Bien, y justo lo que comentaba, ¿vale? Esto se diferencia enormemente de realmente abrir el fichero otra vez, ¿de acuerdo? Duplicar el fichero lo que hacemos es, vale, duplicar el descriptor de fichero, lo que nosotros estamos haciendo es duplicar la referencia a la misma entrada dentro de la tabla intermedia de punteros, ¿de acuerdo?
que no tiene nada que ver con volver a abrir el fichero. Si nosotros volvemos a abrir el fichero, ¿vale? Como tenéis aquí con la llamada open, ¿vale? Lo que estamos haciendo realmente es generar un nuevo descriptor de fichero, hasta ahí bien, ¿de acuerdo? Pero que apuntará a una tabla, a una entrada dentro de la tabla intermedia de punteros que va a ser completamente distinta, va a ser nueva. Por supuesto, tanto una como otra, suponiendo que se trata del mismo fichero, apuntarán a la misma entrada dentro de la tabla de copias de inodo, ¿vale? Habiendo previamente actualizado NOpens. Pero, fijaos, hay una diferencia muy grande, ¿vale? Entre duplicar el escrito de fichero, que, que veis que realmente están apuntando a la misma entrada de la tabla intermedia, que realizar dos operaciones open, ¿vale? A lo cual, sí, estamos trabajando sobre el mismo fichero, pero no estamos compartiendo la misma tabla intermedia. Por tanto, en el caso de hacer dos open, tenemos punteros distintos, permisos de acceso distintos, ¿vale? Y por supuesto, el número de referencias también, bueno, tampoco se compartirían, ¿vale? A ver si viene el ejemplo. Vale. Antes de ver las animaciones que aparecen ahí abajo a la izquierda, ¿vale? Vamos a comentar el ejemplo que iba comentando de por qué utilizar Dup, ¿vale? Una de las aplicaciones que puede tener Dup. Em, Antes de comentar dicho ejemplo, hacer una observación más, ¿vale? Nosotros en el tema de procesos habéis estudiado también el servicio fork, ese servicio que nos permite crear nuevos procesos dentro del sistema operativo, ¿verdad? De tal manera que un proceso padre era lo que se denomina un proceso hijo. Y veíais también que se heredaban o se copiaban, mejor dicho, una serie de atributos del proceso original, es decir, del proceso padre, ¿vale? Mientras que otros se modificaban. Entre los atributos o campos o estructuras que se copian desde el proceso padre al proceso hijo, una de ellas es la tabla de descriptores, es decir, cuando se crea un nuevo proceso con fork, la tabla de descriptores de fichero se copia en el proceso hijo, ¿vale? Que es lo que tenéis representado aquí en la parte superior de la figura, ¿de acuerdo? Naturalmente, al igual que con dup, si nosotros estamos haciendo una copia de la tabla de descriptor de fichero, lo que implica que existen múltiples descriptores de fichero que apuntan a la misma entrada intermedia de punteros, al hacer un fork y por tanto se copia en la tabla de descriptor de fichero, habrá que incrementar también el número de referencias de cada una de las referencias a la tabla intermedia que se produzcan en la tabla de escritorio de fichero del nuevo hijo, ¿vale? Es decir, tanto en la entrada 15 como la 8, como la 7, como la 2, como la 9, etcétera, deberán incrementar las referencias en la tabla intermedia de referencia, ¿vale? Aquí únicamente se representa la 2, bueno, pues se muestra la 2, ¿vale? Pero cada una de esas referencias a la tabla intermedia de punteros deberán incrementar en 1 el número de referencias. Insisto, ¿por qué? Porque estamos copiando la tabla de escritores del padre. Por tanto, el número de referencias de cada uno de los descriptores que tenga abierto va a haber incrementado en 1. ¿Vale? ¿Qué supone esto? Que realmente cuando nosotros hacemos un fork, tanto padre como hijo, insisto, mantienen los mismos ficheros abiertos y por tanto van a poder compartir punteros y ficheros. ¿De acuerdo? Por supuesto, la tabla de copias de inodos no se ve alterada, ¿de acuerdo? En ese punto es muy importante que veáis que hay una diferencia entre que un proceso primero haga un open y después haga un fork, que primero haga un fork y después uno o los dos procesos hagan un open, ¿de acuerdo? Si en el caso de que un proceso haga un open y posteriormente haga un fork, padre e hijo van a poder compartir el mismo fichero, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Primero hago un open, se crea el descriptor de fichero correspondiente con sus correspondientes entradas dentro de las tablas intermedias, ¿vale? De las tablas auxiliares. Y al hacer el fork, el hijo lo va a heredar.
como las hereda, ¿vale? Padre e hijo van a poder manejar el mismo fichero y compartir punteros, ¿vale? Ahora, el caso de en un proceso, ¿vale? Un programa, y en dicho programa se hace un fork y posteriormente, dentro del código compartido tanto por el padre como el hijo, hacen un open. ¿Van a compartir punteros en ese caso? No, ¿vale? No compartirán punteros. Son dos operaciones de open totalmente distintas e independientes, ¿vale? El proceso padre hará un open, el proceso hijo hará un open. ¿Qué causará eso? Que se crearán dos entradas en la tabla intermedia totalmente independientes, cada una de las cuales, por supuesto, haciendo referencia al mismo inodo, ¿vale? Y eso sí, en ese caso, el número de n-opens en la tabla de inodos sí que sería 2, lo que correspondiera, ¿vale? Aumentarían 2. Por eso, muy importante la diferencia entre primero hacer un open y luego el fork, que es un comportamiento muy distinto a hacer un fork y luego que cada proceso haga un open, ¿vale? Si queremos que dos procesos compartan un fichero, primero se deben hacer las aperturas de fichero correspondientes y luego posteriormente eh, hacer el fork que crearía el proceso hijo, ¿vale? De tal manera que ambos procesos comparten el mismo fichero. Por supuesto, con los mismos permisos, etcétera. Los permisos se especifican o el modo de apertura se especifica en la llamada a open, ¿vale? O concrete. Y ya digo, antes de ver el resto de animaciones, quería que vierais aquí el ejemplo que os comentaba de lo que llamaba las redirecciones, ¿vale? Que con esto se va a ver creo que se verá muy claro, ¿vale? Eh, vosotros en vuestra terminal, ¿vale? En vuestro intérprete de mandatos, vosotros podéis escribir órdenes como esta, ¿vale? Este mandato que veis aquí, naturalmente, por un lado tenéis que queréis ejecutar el programa ls para que muestre los elementos que se encuentran en el directorio actual, ¿de acuerdo? Pero que por defecto se mostraría por pantalla, es decir, por la salida estándar, ¿verdad? Si vosotros únicamente ejecutaseis ls. Pero sabéis que nosotros, en lugar de mostrar la salida por salida estándar, nosotros podemos redirigir la salida a un fichero, ¿vale? ¿Cómo lo decimos eso o cómo lo indicamos eso en un intérprete de mandatos? Pues recordad que podíamos utilizar el simbolito mayor que, ¿vale? Con el que indicamos que la salida estándar la redirigíamos a, en este caso, un fichero que especificamos con su nombre, ¿vale? ¿Qué sucederá, por tanto? Que en la ejecución del ES, la salida no se mostrará por pantalla, sino que se mostrará, perdón, que se redirigirá a fichero, se escribirá en fichero, ¿de acuerdo? Eh, si no existe, lo creará, si existe, reemplazará todo su contenido, ¿vale? La salida estándar, perdón, la salida de error permanecería totalmente inalterada, ¿vale? Claro, esto naturalmente hay que programarlo de alguna manera, hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo hace el intérprete de mandatos esta operación? Es decir, en lugar de que se muestre por salida estándar, se lleva un fichero. Pues realmente ya lo vais a poder saber hacer vosotros, ¿vale? Fijaos cómo lo podemos hacer. El planteamiento es el siguiente. Cuando nosotros creemos un proceso, ¿vale? Recordad que las entradas 0 y 1, 1 y 2 corresponden a la entrada y salida estándar y a la salida de error, ¿vale? Respectivamente. Si nosotros queremos hacer esto de aquí, es decir, que la salida se redirija a un fichero, tendría sentido, por tanto, que podríamos gestionar nosotros las escrituras, pero realmente, si el sistema operativo ya va a escribir todo lo que se imprima, digamos, por salida estándar, pues en lugar de hacerlo, que lo haga por pantalla, ¿vale? Que corresponde a este escritor de fichero de aquí, al 1, pues nosotros lo vamos a cambiar por el escritor de fichero que nos interese, en este caso por el fichero al cual queremos verter la información del ES. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Si el ES es un programa que realmente ya está hecho, no vamos a poder modificar su comportamiento, digamos. ¿Vale? Es muy sencillo. Recordad que cuando yo hago fork, estoy
Cuando yo hago for, estoy haciendo una copia de la tabla de escritores de fichero. ¿De acuerdo? Pues bien, si modifico la tabla de escritores de fichero antes de hacer el for, y recordad que para hacer una llamada ls, bueno, para hacer una llamada ls, mejor dicho, para ejecutar ls, yo recurro al servicio exec. Recordad que borra todo el mapa de memoria y carga el programa que nosotros le estemos especificando y lo pone a correr, ¿vale? Pues resultará que precisamente va a heredar también esa tabla de escritor de fichero. Entonces, en lugar de tener el monitor en el descriptor de fichero 1 que corresponde con la salida estándar, pues tendrá el descriptor de fichero que yo le especifique, que será el del fichero, precisamente. ¿Vale? En este caso, ten en cuenta también que algo que comentamos en su día y que refresco ahora, con fork se hace una copia de la tabla de escritor de fichero. Pero es que con exec se mantiene la tabla de escritorio de fichero inalterada. ¿Vale? Es por ello que esto funciona tal como estoy comentando, ¿vale? Entonces, si echáis un vistazo al programa que tenéis aquí, precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que comento aquí, ¿vale? El intérprete de comando, si nosotros lo estuviéramos programando, primero tendría que interpretar que efectivamente nosotros estamos redirigiendo la salida a un fichero, machacando todo su contenido. Entonces, ¿cómo conseguimos crear o utilizar ese fichero machacándolo si existe? Pues o bien con create, ¿vale? Con el servicio create, o bien con open bajo con los flags utilizados aquí, ¿vale? Solo escritura, crearlo si no existe y si existe, machacarlo, ¿vale? Eh, bueno, modo con el cual creamos, en este caso es 666, pero bueno, recordad que dependerá finalmente de la máscara de usuario, ¿vale? Se comprueba si hay error, ¿vale? Entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proceso, que es nuestro intérprete de comandos, ¿vale? De mandatos, perdón. que lo que ha hecho es, por el momento, abrir ese fichero de salida. Ya digo, ls es un programa independiente que el programa ls lo que hace es leer los ítems que hay en el directorio y mostrarlos por salida estándar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que en lugar de salida estándar, utilice el fichero. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. El intérprete de mandatos haría el fork para crear el nuevo proceso correspondiente al ls que estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Ejecuta el fork, comprueba las distintas salidas, si en -1 ha habido un error, y si es 0, corresponde al hijo, ¿de acuerdo? Si es el padre, pues devolverá el PID del hijo, ¿vale? Vamos en primer lugar al padre, ¿vale? El padre, como digo, correspondería al intérprete de mandatos. Entonces, el intérprete de mandatos no está ya más interesado en utilizar dicho fichero, ¿vale? El fichero lo tiene que utilizar posteriormente ls o lo vamos a utilizar para ls, ¿vale? Cuando hemos hecho fork, al haber hecho fork, recordad, tenemos el fichero ya abierto, hemos hecho una copia de la tabla de escritores de fichero, ¿vale? No sé si esto tenía animaciones, sí, ¿vale? Esto tiene animaciones, por tanto, recordad, hacemos el open, imaginad que toma el descriptor de fichero 5, ¿vale? En FDO tendríamos un 5 y crea la tabla intermedia, la entrada de la tabla intermedia de punteros, ¿vale? A la entrada 75, ¿vale? Esto sería hasta aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí reflejado en la imagen sería hasta ese punto. Ejecutamos el fork, se hay un paso intermedio ahí. Ahí. Ejecutamos el fork, ¿de acuerdo? Y al ejecutar, justamente después de ejecutar el fork, ¿vale? Vamos ahí. Lo que hace es hace una copia exacta de la tabla de escritor de fichero, ¿vale? Se crea un nuevo BCP y entre las cosas que se copian es la tabla de escritores de fichero, ¿vale? El proceso P ya no va a estar más interesado en utilizar este fichero, ¿vale? El proceso P que corresponde al padre, ¿de acuerdo? No está más interesado en utilizar dicho fichero. Es por ello el padre, como veis, lo va a cerrar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos interesados en hacer? Os vuelvo a recordar. LS va a utilizar la salida estándar, es decir, va a utilizar print,
¿vale? Para decir toda la salida estándar. Ahora, la idea es, si este descriptor de fichero que corresponde al fichero nosotros en el que queremos verte la salida, lo llevamos a este lugar, ¿vale? Lo que conseguiremos es que la salida LS, en lugar de imprimirse por pantalla, es decir, por salida estándar, se utilice el fichero que acabamos de abrir, ¿vale? Y es precisamente eso lo que estamos haciendo con estas operaciones de aquí. Mover el descriptor de fichero que corresponde a fichero a la posición 1 de la tabla de descriptores de fichero, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenéis aquí un ejemplo con dup, ¿vale? Utilizando dup, en primer lugar tendríamos que cerrar el descriptor de fichero correspondiente a la salida estándar, ¿vale? Con ello, lo que conseguimos tras ejecutar el close, ¿vale? Supone que el procesador hijo está ejecutando por aquí. Al ejecutar close de 1, lo que hace es liberar la entrada intermedia correspondiente, ¿de acuerdo? Y poner dicha entrada de la tabla de escrito de fichero a 0, marcándola como libre, ¿vale? ¿Cómo muevo yo ahora 75 este escrito de fichero a esta posición? Recordad que el sistema operativo eh, va a utilizar la primera con dup y con open va a utilizar la primera entrada libre dentro de la tabla de escritores de fichero, ¿de acuerdo? Pues bien, si nosotros utilizamos directamente dup, ¿vale? Como tenéis aquí a continuación justo del close, y especificamos que lo que queremos duplicar es el descriptor de fichero que habíamos abierto desde nuestro proceso padre, ¿vale? Lo que haremos es conseguir que ese 75, ahí, ese 75, cuando el sistema operativo busque la primera entrada libre, lo escriba, digamos, o lo copie la entrada número 1 de la tabla de escritorio de ficheros de H, ¿vale? Que, insisto, H corresponde a la porción que estamos ejecutando aquí, ¿vale? Esta porción de código de aquí corresponde al hijo, ¿de acuerdo? Pues bien, ya con eso, digamos, ya con eso estaríamos consiguiendo que LS, ¿vale? Escribiera su salida por el descriptor de fichero 75. De nuevo, LS va a utilizar la salida estándar, ¿vale? Por tanto, va a escribir directamente en el descriptor de fichero 75. Pero ahora mismo os contesto. Pero, como os digo, es muy, muy recomendable no dejar por ahí basura, ¿vale? Lo que no utilicemos lo vamos a cerrar. Es por ello que, ¿vale? Si hemos movido, digamos, hemos copiado el descriptor de fichero del correspondiente al fichero donde queríamos, que era la salida estándar, pues vamos a cerrar este descriptor de fichero, ¿vale? 5, que no lo vamos a utilizar para nada. Y de hecho, en la tabla intermedia de punteros, pues tendríamos número de referencias igual a 2 en este caso, ¿vale? Es por ello que ejecuta ahora un close de FD que corresponde a 5, ¿de acuerdo? Con lo que pasaríamos a esta situación de aquí. Y ya, ahora sí, con esta situación de aquí, ¿vale? Con esta situación que se plantea aquí, veis que el hijo está perfectamente preparado, digamos, de tal modo que, en lugar de tener teclado monitor, como estaba antes, en la salida estándar, lo que tiene es el descriptor de fichero correspondiente a la entrada 75, que es precisamente el fichero que nosotros, o que el intérprete de mandatos había abierto aquí, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Que LS, a la hora de imprimir su salida, la vaya a imprimir directamente a fichero, la vaya a volcar directamente a fichero, ¿vale? Como iba diciendo, bueno, respecto al padre, por su parte, simultáneamente, bueno, respecto al padre, ¿de acuerdo? Cerraría el 75, que bueno, lo puede hacer antes o después, ¿vale? Esta sería la situación final. Déjame ver vuestras preguntas. ¿Se podría hacer conductos directamente? Se podría hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero no como indica Eduardo en este caso, sino del siguiente modo. No sé si venía en una diapositiva. Sí, efectivamente, viene justo después, ¿vale? Recuerda que dup2 toma como primer argumento el descriptor de fichero que nosotros queremos copiar,
¿vale? Y como segundo argumento, ¿dónde lo queremos copiar? Entonces, efectivamente, como dices Eduardo, sería al revés. Primero, fd, que es el que queremos copiar, ¿vale? Lo tenéis aquí. ¿Y a dónde lo queremos copiar? La posición número 1, ¿de acuerdo? Ya se encargaría, ya se encargaría el sistema operativo de cerrar el descriptor correspondiente a la posición 1, ¿vale? Lo que no debemos olvidar es que nosotros igualmente debemos cerrar el descriptor de fichero correspondiente, el descriptor de fichero original, ¿vale? Que no lo, se va a quedar abierto si no lo cerramos nosotros, ¿vale? En caso de no saber si hay algo libre antes, hay alguna opción para especificar el comando lo duplique en una determinada posición. A dup no le podemos especificar nada. Dup va a elegir la primera entrada libre que se encuentre. Pero como ves, podemos utilizar dup2 para especificar en qué posición nosotros queremos copiar nuestro descriptor de fichero. ¿Vale? Por tanto, la respuesta a tu pregunta es con dup no, pero sí que podemos utilizar dup2 para especificar dónde lo queremos copiar. ¿Vale? Es una razón por la que el open se haga en el proceso padre y no en el hijo. ¿Cómo se trata de un fichero normal? No habría diferencia, ¿no? Trata de controlar el error, supongo. A ver, ¿por qué hacerlo en el padre y no en el hijo? Efectivamente, aparte del tratamiento de error, quitando el tratamiento del error, pues a efectos prácticos daría igual, efectivamente. Va más orientado al tratamiento del error, que el tratamiento del error, digamos, lo pueda hacer, en este caso que estamos hablando de aquí, el intérprete de mandatos y por tanto muestra el error el intérprete de mandatos. ¿De acuerdo? Para efectos prácticos, pues, efectivamente perfecto. Si nos interesase únicamente ls tuviera redirigida la salida, se podría haber hecho en el hijo perfectamente, ¿vale? Pero de cara al tratamiento de errores, como muy bien dices, pues lo hacemos dentro del padre, ¿vale? Eh, bueno, contestaba Marco, no veo todo tu nombre, el open lo hace antes de for para que el hijo pueda hacer directamente con el mismo puntero. Obviamente, como dice Carlos también, se podría haber hecho justo después, pero para el tratamiento de errores, pues en este caso se ha decidido hacerlo antes, ¿vale? En caso de que no se pudiera hacer a fichero o bien crearlo o bien abrirlo por permisos, pues el intérprete de mandatos ya no continuaría, lanzaría el error y ya está, ¿vale? Para efectos prácticos, tal como indicaba Marco, pues se podría haber hecho después, ¿vale? Bueno, pero, pero ya digo, si nuestro objetivo es que LS tuviera el descriptor de fichero hacia 75, se podría haber hecho perfectamente en el case 0, dentro del case 0, ¿vale? Para el tratamiento de errores, pues se hace fuera. Eh, Vale, creo que queda contestado. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Un poquito, claro, tenéis dos procesos, hay que pensar un poquito y pintar bien el BCP de cada uno, la tabla de escritores, pero creo que más o menos se ve, ¿vale? Aquí se ve un ejemplo práctico, digamos, de por qué utilizar Dup, ¿vale? Para aplicar descriptores. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver una serie de animaciones en la que vamos a poner también en práctica un poquito el SIC y demás, ¿vale? Y de paso pasamos también lo que vimos el otro día. En este caso me vais a disculpar, no lo puedo poner en pantalla completa, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver un nuevo ejemplo, de acuerdo, utilizando LSIC, ¿vale? El planteamiento es igual que el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Tenemos sectores de 8 bytes, bloques de 16 bytes y agrupaciones de 4 bloques, por tanto, 64 bytes, ¿vale? No son números realistas, pero simplemente para hacer el ejemplo, ¿de acuerdo? Y no tenemos en este caso caché, que visteis que podíamos tener caché o no, ¿de acuerdo? Entonces, se os presenta en este caso, de nuevo, aquí las estructuras que tiene el sistema operativo que hemos estudiado
para manejar el sistema de ficheros y vamos a ver una serie de operaciones una tras otra, ¿de acuerdo? Para, y su evolución, lo que respecta tanto al fichero como a las tablas del sistema operativo, ¿vale? Se dice, primera operación que realizamos es esta que veis aquí en la parte superior. Primero realizamos un open, ¿vale? El fichero F, es decir, aquí está especificando únicamente F, es decir, el fichero F dentro del directorio de trabajo del proceso, ¿vale? Con los flags create, trunk y rewrite, ¿vale? ¿Nos hubiera valido usar create en lugar de open? Pregunto. Hola, continuamos vivos. Seguid vivos. Not responding. Estoy preparando para las preguntas del test, ¿de acuerdo? Fijaos, claro que puedo repetir. A ver, nosotros tenemos aquí una llamada a open, ¿de acuerdo? Podríamos haber, en lugar de haber hecho esa llamada open, haber hecho esto de aquí. Haber utilizado el servicio create en lugar del servicio open, que sea justo equivalente con ese open. ¿Son equivalentes? Fenomenal, ¿vale? Fenomenal. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque yo aquí en esta llamada open estoy pidiendo que sea lectura y escritura. Y recordad que create únicamente bueno, es equivalente a open, especificando, sí, especificando create, especificando trunk, pero create lo abre en solo lectura, ¿de acuerdo? Por tanto, esta llamada de aquí y esta otra de aquí no son equivalentes, ¿vale? Vale. Pues en el ejemplo se os plantea que imaginéis que el fichero no existe, ¿vale? El fichero F no existe. Entonces, ¿qué procedimiento seguiría el sistema operativo a la hora de ejecutar Open? Bueno, pues lo que haría es seleccionar la primera entrada libre de la tabla de escritorio de fichero, ¿vale? Que va a ser utilizada por este fichero. ¿Cuál es la primera entrada libre? Pues la entrada 7, ¿vale? ¿Qué va a devolver Open, por tanto? El escritorio de fichero utilizado, que es el número 7, ¿vale? Este escritorio de fichero tendrá que hacer referencia a una entrada dentro de la tabla intermedia de punteros, ¿vale? Es decir, aquella que vaya a utilizar. ¿Cuál va a utilizar? La primera, de nuevo también la primera que se encuentre libre, ¿vale? En este ejemplo aquí, bueno, tenéis que la primera que se encuentra libre y que va a utilizar es la 4, ¿vale? ¿Cómo va a inicializar, cómo va a inicializar dicha tabla? Bueno, pues el puntero lo inicializará a 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordad que estamos especificando flag rank, es decir, que si tiene contenido el fichero lo machacará y si lo machacará y lo pondrá el curso a 0, ¿vale? Y si no existe, pues lo creará y por tanto estará a 0 también, ¿vale? Puntero a 0. Y modo de apertura read o write, hemos dicho que queremos los dos. Por tanto, los bits que determinan si los permisos son de lectura o escritura estarán ambos activos, ¿vale? El ejemplo os dice, además, que el fichero F no existe, ¿vale? ¿Qué es lo que tendrá que hacer el sistema operativo cuando determine que no exista? Bueno, para determinar que no existe, naturalmente tendréis que entender que el sistema operativo primero habrá tenido que comprobar si el proceso que está realizando esta llamada tiene permisos de acceso a su directorio y de lectura y escritura en dicho fichero si existiera. Si no existe, que tenga permisos de escritura en el directorio para poder crearlo. Si alguno de esos no se cumple, la llamada open hará un error, ¿vale? Por permisos insuficientes.
Ahora, se os dice que, vale, comprueba que efectivamente tiene derecho de acceso al directorio y el fichero no existe, lo tiene que crear. Fijaos, el sistema operativo por detrás tendrá que ir a buscar en el mapa de inodos aquel inodo que se encuentre libre y asignárselo al fichero. ¿Vale? En este caso se os dice que encuentra, por ejemplo, 678, es el primero que se encuentra libre. Ese se lo va a asignar al fichero, ¿vale? Y lo lleva a memoria. Por tanto, viene y carga en memoria el inodo 678 que se lo acaba de asignar, ¿vale? Porque el fichero F no existía, ¿de acuerdo? Entonces, en esa tabla intermedia que estábamos a medias de construir, pues la referencia al inodo correspondiente será el que hemos cargado en memoria, 678, ¿vale? Y como este fichero no estaba, no existía, que acaba de ser asignado, no estaba cargado antes por ningún otro proceso, pues su número de referencias va a ser 0, por tanto se inicializa a 1, ¿vale? ¿Cómo se inicializa este inodo que acaba de ser asignado al fichero? ¿Número de agrupaciones? Ninguna. De momento el fichero está vacío, lo acabamos de crear, ¿vale? Por tanto, agrupaciones que tiene asignadas, ninguna, ¿vale? Tipo normal o tipo regular, tamaño 0, ¿de acuerdo? El número de opens, puesto que su primera apertura será 0, ¿vale? Si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, me interrumpís, ¿de acuerdo? Entonces, como iba diciendo, D va a tomar valor de 7 finalmente, ¿vale? Que es el descriptor de fichero correspondiente a la entrada que acaba de crear Open, ¿vale? Tras haber hecho el Open, realizamos la operación de escritura, ¿de acuerdo? Una operación de escritura de 26 bytes, ¿vale? Veis que a la operación write se le pasa el buffer del cual el sistema operativo debe leer y que contiene los datos a escribir en fichero, ¿vale? Que en este caso veis que lo especifica como una cadena constante de caracteres, ¿de acuerdo? Esto también es perfectamente posible a la hora de especificar un argumento en write, ¿vale? Esto al final, a fin de cuentas, es un puntero también. Por tanto, tenéis este buffer y tenéis que queréis escribir 26 bytes en el escritorio de fichero D, ¿vale? Que acabamos de abrir. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Vale, va a decir, a ver, ¿dónde estoy? Posición 0. ¿Cuál es el final de fichero? 0. Y voy a escribir 20 bytes. ¿Necesito asignar nuevos recursos al fichero? Sí, ¿por qué? Porque la escritura va a necesitar de más agrupaciones de las que tiene asignadas el fichero actualmente. En este caso es obvio, porque el fichero no tiene ninguna agrupación asignada, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema operativo deberá buscar en el mapa de agrupaciones una agrupación libre, asignarla al fichero, ¿vale? Se os dice que, por ejemplo, encuentra la 45, que está libre, y se la asigna al fichero. Veis que en el inodo, en el mapa del fichero, le va a asignar la agrupación 45. Pero claro, esa agrupación correspondería antes a vete tú a saber qué, ¿vale? Pues veis que efectivamente esa agrupación tiene basura previa que se habrá escrito en el disco duro previamente por otro fichero, ¿vale? Probablemente un fichero que se eliminaría. Cuando eliminamos un fichero se quedan sus datos en disco, ¿de acuerdo? Vale. Ya le hemos asignado una agrupación al fichero al cual queremos escribir. Ya tenemos suficientes recursos para escribir en él. Perfecto. La siguiente pregunta es, bueno, la siguiente pregunta, como veréis en siguientes pasos, sería, ¿la escritura afecta a bloques que contengan información previa de este fichero? La respuesta para este fichero va a ser no. De momento no hay bloques modificados o bloques que contengan datos existentes de dicho fichero que vayan a ser modificados por la operación de write. ¿De acuerdo? Si la respuesta hubiera sido sí, como ya veremos después, el sistema operativo debería haber traído dicho bloque de disco a memoria y, haberlo modificado. ¿De acuerdo? Y después escribirlo de nuevo. Como en este caso no hay bloques que vayan a ser modificados por esta operación de write y ya estén escritos previamente o que contengan información de este fichero, no tenemos por qué hacer dicha lectura previa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Va a tomar directamente o va a coger dos bloques en memoria, ¿vale? Con la información que nosotros queremos escribir y directamente la va a llevar a disco, ¿vale? Por tanto, ya digo,
lleva dicha información, es decir, toma un buffer del tamaño de 2 bloques en memoria y lo lleva a disco. ¿Cuántos bloques va a ser necesario para escribir 26 bytes? Hemos dicho que cada bloque son de 16 bytes, por tanto va a necesitar, desde la posición en la que se encuentra el puntero, va a necesitar 2 bloques, ¿de acuerdo? Vale, realiza dicha escritura, pi, 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 ¿vale? Y marca que, bueno, aquí se marca que el final de fichero se va a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Cosas a tener en cuenta también. ¿Veis? Que al hacer la escritura vamos a modificar la posición del puntero en tantas posiciones como bytes hayamos escrito, ¿vale? En este caso 26. Pero es que fijaos, como en este caso, como en esta escritura resulta que el fichero ha visto incrementado su tamaño, es decir, que hemos escrito más allá de lo que era el final de fichero, también debemos actualizar su tamaño. En este caso, el tamaño era 0, hemos escrito 26 bytes a partir del final del fichero, por tanto, nuevo tamaño del fichero, 26 bytes, ¿de acuerdo? ¿Dónde habrá quedado el puntero, por tanto? Pues justo al final, es decir, a la posición justamente inmediatamente posterior al final del fichero, ¿vale? Tras haber escrito los 26 bytes, ¿vale? ¿Y alguna cuestión que quiero comentar más? Sí. Más detalles. ¿Qué va a devolver write? Pues por supuesto ha logrado escribir 26 bytes, ¿vale? Pues el valor que va a tomar la variable escrito será precisamente 26, ¿de acuerdo? Y un último detalle, fijaos. En todos los ejemplos que veáis también, os fijaréis que precisamente, aunque quede fuera del final del fichero, todos aquellos bloques que se vean afectados por una escritura, ¿de acuerdo? Tanto si corresponde a un hueco generado por el SIC, como aquellos bytes que queden hasta finalizar o hasta el final de un bloque, como es esta parte de aquí, el sistema operativo los convierte en ceros, ¿vale? Por esos motivos de seguridad. Realmente, bueno, aparte del final, el sistema operativo se podría encargar de devolver, no tendría por qué eliminarlo, ¿vale? Pero lo hace así igualmente, ¿vale? Fijaos que antes de la escritura ahí había basura, después de la escritura tenemos cero, ¿vale? El sistema operativo se encarga de poner ceros ahí. Insisto, bien si hubiera habido un hueco, que ahora veremos cómo se generan los huecos, como la porción que quede hasta completar un bloque cuando se produce una escritura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Os preguntaréis, porque luego a la hora de hacer escrituras y generar huecos, realmente este bloque ya no lo tendremos que volver a leer desde memoria para escribir dichos ceros, ¿vale? Entonces, en lugar de hacerlo después, pues lo hace en este momento, ¿de acuerdo? Para ahorrar una operación de lectura y escritura, digamos. Bueno, en todo caso, simplemente que tengáis en cuenta que se realiza así, ¿de acuerdo? Y un detalle que me he olvidado mencionar también, obviamente, antes de empezar a marear todo esto, antes de realizar la operación de write, ya haber comprobado que efectivamente se puede escribir. Si con el descriptor de fichero que hemos especificado no se puede escribir, hubiera dado error directamente, ¿de acuerdo? Así que muchas cosas que hay que tener en cuenta, claro, ¿vale? Vamos a continuar con algún ejemplillo más. Nos encontramos en esta posición, ¿vale? Ya realizamos una operación de read sobre el mismo descriptor de fichero, ¿vale? Queremos leer 26 bytes, ¿de acuerdo? Como digo, primera pregunta, ¿se puede leer? Sin problema, se puede leer, ¿vale? El descriptor de fichero se abrió con permisos de lectura y escritura, por tanto se puede leer, ¿vale? Siguiente pregunta, como es una operación de lectura, va a preguntar, eh, ¿qué bloques se van a ver afectados por dicha lectura? Porque deberemos traerlos a memoria para realizar la lectura, ¿vale? Recordad que aquí no estamos utilizando caché, por tanto todo está en disco y debemos leer y escribir previamente a realizar cualquier operación, ¿vale? Pues se vería afectado este bloque de aquí, únicamente este de aquí de arriba a la derecha, pero realmente como nos encontramos en la última posición del fichero y estamos tratando de leer a partir de ahí, no vamos a poder leer nada. Recordad que un read, cuando leemos al final o más allá del final, va a devolver cero, ¿vale? No va a poder leer nada. Pues ya está. No tenemos que traer nada de memoria, de disco, perdón, ni nada de nada.
read va a devolver 0, punto. ¿Vale? Ya está. Buff, al buffer en el cual queremos leer los datos, como no se ha leído nada, se va a ver sin modificar. ¿Vale? Primer ejemplo del SIG. Vale. Queremos cambiar la posición del puntero. ¿Vale? La posición del puntero que corresponde al escritor de fichero D. ¿En qué carácter, en qué byte de los que veis ahí se colocaría el puntero llamando al servicio de dicho modo? Como veis ahí arriba. Ujú. Efectivamente. En el segundo, que corresponde a la B minúscula que aparece en negro, ¿vale? Es decir, aquí. ¿De acuerdo? Nada, ya está. Eso es lo que hace el SIG, ¿de acuerdo? Posicionar el puntero donde le indiquemos. Como hemos especificado el flag set, nosotros estamos especificando la posición concreta en la cual queremos posicionar el puntero, ¿vale? ¿Cuál es la posición? Lo que nosotros especifiquemos como segundo parámetro, ¿vale? Como segundo argumento, que es 1. Por tanto, estamos posicionando el puntero en la posición 1, en el segundo byte, ¿vale? Comenzamos por 0. ¿De acuerdo? Se movería el puntero. Veis que la tabla intermedia, o la entrada de la tabla intermedia correspondiente, quedaría acordemente actualizada, ¿vale? Y continuamos. Siguiente operación. Ahora queremos hacer un write de 4 bytes, de B, C, D, E mayúsculas, ¿vale? Como siempre, ¿tenemos permisos para escribir? Sí, sin problema. Ok. ¿Necesitamos asignar más agrupaciones al fichero? ¿Necesitamos asignar más recursos al fichero? Pues estoy en la posición 1, quiero escribir 4 bytes, me da de sobra hasta los 64 bytes que tengo asignados en fichero, no necesito asignar más agrupaciones al fichero. Perfecto. Pues el sistema operativo no asigna agrupaciones, ¿vale? Ahora, ¿qué bloques van a ser afectados por la escritura? Estoy aquí, quiero escribir 4 bytes, va a ser afectado únicamente esta porción de aquí. ¿Qué bloques son afectados? Únicamente este, ¿vale? El amarillo clarito, ¿vale? Pues ese es el bloque, puesto que contiene información previa del fichero, veis que aquí sí que el sistema operativo debe leer desde disco, ¿vale? Para poder modificarlo. Pues el sistema operativo lee, se trae de disco dicho bloque para poder modificarlo. No se trae toda la agrupación, se trae únicamente el bloque que se va a ver o los bloques que se van a ver modificados, ¿vale? En este caso únicamente el bloque de arriba a la izquierda. Vale, ya una vez en memoria lo modifica, ¿vale? Veis que cambia su contenido, lo tenéis aquí, ¿vale? Y lo vuelve a llevar a disco, ¿vale? Ahí lo tenéis. Información a actualizar, pues el puntero de posición, ¿vale? Que se va a ver incrementado en 4 bytes, que son los que hemos escrito. Ahora apuntará a F minúscula. Y tenemos que observar también si debemos modificar el tamaño total de fichero. En este caso, el fichero no ha crecido porque no nos hemos excedido del final de fichero actual. Por tanto, el tamaño de fichero no se ve modificado. ¿Qué va a devolver? Pues 4, ¿vale? 4, que son los 4 bytes que ha escrito. Los bloques solo se traen en caso de escritura, ¿no? Y en caso de lectura. En este caso, insisto, estamos en un caso que no hay caché, ¿vale? Si realizamos una lectura de un fichero, tenemos que traer desde disco a memoria aquellos bloques desde los cuales queramos leer, ¿vale? Naturalmente, porque si se encuentran en disco no los podemos leer. Por tanto, con las operaciones de lectura también tenemos que traer aquellos bloques que contengan la información que queremos leer desde fichero, ¿vale? Pero para la escritura es lo que os digo, para la escritura tenemos que traer desde disco aquellos bloques que ya contengan información que vayan a haber visto modificado su contenido, ¿vale? Ok. Vamos más allá.
¿vale? Y precisamente esto es lo que estabas comentando, ¿vale? Aquí realizamos una operación de lectura, ¿vale? Lectura de 5 bytes. Procedimiento, como el de siempre. ¿Podemos leer? Sí. Ok, perfecto. Si podemos leer, vamos a decir, ¿qué bloques se están viendo afectados por dicha lectura? Estamos en esta posición, quiero leer 5, ¿vale? Pues son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Estos 5 de aquí. Es decir, ¿qué bloques necesito o qué bloques contienen la información que yo quiero leer? Únicamente, de nuevo, este bloque de aquí. Pues lo que os dice aquí, ¿vale? Como no tenemos caché, la operación de escritura lo hemos llevado a disco, pero ahora tenemos una nueva operación de lectura. Tenemos que volver a traer el bloque desde disco, ¿vale? Leer los bytes que hemos solicitado, ¿vale? Y una vez leído, el bloque lo descartamos, ¿vale? Lo descartamos de memoria. Ya no hay que volver a hacer una escritura, no estamos haciendo lectura, no estamos haciendo modificaciones en el fichero. Estamos únicamente leyendo. Hemos traído el disco para leer y después lo descartamos. Para la lectura, básicamente el sistema operativo cogerá estos bytes de aquí, ¿vale? Que ahora estarán en memoria, es decir, esto de aquí, y los copiará en buff. Es el buffer que nosotros hemos especificado, ¿vale? ¿Cuántos? A lo sumo 5. En este caso hemos podido leer 5, pues 5, ¿vale? Y devolverá, por tanto, 5. Recordad, debemos modificar la posición del puntero, ¿de acuerdo? Voy una diapositiva más allá. De manera que el puntero, pues, apunte a la nueva posición, ¿vale? Aquí, ahora es 44. Madre mía. Bueno, ¿vale? Como veis aquí, pues, buff va a tomar, no, va a tener el tamaño que sea, ¿vale? Con el contenido que sea, pero los primeros 5 bytes pues, van a corresponder al contenido leído desde el fichero, ¿vale? Vale. La situación en la que estamos, que el puntero se encuentra aquí en esta K minúscula, ¿de acuerdo? El, el programa solicita leer 200 bytes de la posición que estamos. Recordad, ¿es posible realizar esta operación? Sí, sin ningún problema, ¿vale? Lo que va a suceder, que únicamente read va a leer tantos datos como pueda, en este caso hasta final de fichero, ¿vale? Procedimiento, como el de siempre. ¿Podemos leer? Sí, sin problema. Este escritor de fichero lo abrimos en lectura y escritura, por tanto no hay problema, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Desde qué bloques vamos a tener que leer? Pues en este caso hay que tener en cuenta que va a leer, insisto, hasta final de fichero, no más allá, no puede leer más allá, ¿vale? Porque no hay datos de fichero más allá a partir del final de fichero. Pues los bloques que se van a ver envueltos son, o involucrados son este de aquí, naturalmente, y a partir de ahí los bloques que corresponden a 200 bytes hasta final de fichero. Es decir, a esta lectura se van involucrados tanto este bloque, el de arriba a la izquierda, como el de arriba a la derecha. Pues el sistema operativo debe traer desde el dispositivo, ¿de acuerdo? Esos dos bloques, lo que os representa aquí, ¿vale? Ya veis cómo se ha traído esos dos bloques, porque en este caso necesitamos información de dos. Leería lo que puede, ¿vale? Que se corresponde a no sé cuántos bytes son, ¿vale? Ahora lo veremos y ya está, ¿vale? Se realiza la operación, veis que de los 200 que se han solicitado solo ha podido leer 16, ¿vale? Por tanto, buff solo va a haber visto modificados sus 26, perdón, sus 16 primeros bytes, ¿vale? Con lo que ha leído la operación read. Y el puntero tiene que ser modificado acordemente a la nueva posición en la que se encuentra, que es el final del fichero, ¿de acuerdo? Como digo, termina la operación de read, se descartan los bloques leídos y ya está. Estamos en el final del fichero, ¿vale? Y ahora solicitamos una operación de escritura de toda esta cantidad de datos que se corresponden con 40 caracteres, es decir, 40 bytes, ¿vale? Procedimiento igual de siempre. ¿Podemos escribir? Sí.
¿Necesitamos más recursos para este fichero? Vamos a ver, estamos en la posición 26, ¿vale? Y queremos escribir 40, nos quedaremos en el byte 66. Pero con la cantidad de agrupaciones que tenemos hasta ahora, podemos escribir hasta 64 bytes, ¿vale? Tenemos 66, tenemos 64, nos falta. Pues el sistema operativo debe buscar todavía una agrupación más para este fichero, porque va a alojar más información de la que puede. De nuevo, tendría que ir al mapa de agrupaciones, buscar una agrupación libre y asignársela al fichero, ¿de acuerdo? En este caso se os dice que la agrupación libre es la 73, por ejemplo, se la asignaría esa y ya está, ¿vale? Por tanto, el mapa de fichero en este punto tendría las agrupaciones 45 y 73. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los bloques afectados, bloques que ya contengan información del fichero y que se vean afectados por esta escritura que tengamos que traer a disco? Únicamente este de aquí, ¿vale? El resto sobre el cual va a escribir el fichero, o va a escribir el sistema operativo, no tenemos por qué leerlos, porque contienen basura, ¿vale? Simplemente con tener el buffer correspondiente en mi sistema operativo me basta. Bloques que yo tenga que leer desde disco porque los tenga que modificar, únicamente este, ¿vale? Que va a contener una escritura parcial de 6 bytes, ¿vale? Por tanto, lo que lee el sistema operativo de disco únicamente es dicho bloque, ¿vale? La información que resta hasta escribir los 40 bytes los puede escribir en un buffer en memoria y después escribir ya todo, eso sí, los bloques que correspondan en disco, ¿vale? Vale, pues, bueno, realiza la correspondiente escritura, ¿de acuerdo? La modificación parcial y ya escribe todos los datos. ¿Veis que todos los bloques que se han visto modificados con dicha escritura son los siguientes? El que nos hemos traído desde disco para modificar y luego toda la información que resta hasta completar los 40 bytes, ¿vale? Os fijáis también que, como digo, la porción de bloque que resta hasta completar el último bloque escrito, ¿vale? Que no se modifica en su totalidad, se rellena con ceros, ¿de acuerdo? Bien, pues al final el fichero quedaría ahí, posición del fichero queda actualizada acordemente y tener siempre en cuenta también que debemos contemplar si con una escritura hemos aumentado el tamaño del fichero, ¿de acuerdo? En ese caso, sí. O tamaño del fichero tras escribir los 40 bytes es 66, ¿vale? Vale, pues ya retornaría sin problema, ¿vale? Retornaría 40 bytes escritos. Nos quedan 5 minutos, vamos a ver. Operación LSIC. Queremos que desde la posición actual del puntero vamos a hacer un desplazamiento de 50 bytes. Es decir, posición actual del puntero más 50. Sin problema. El sistema operativo lo ejecuta. Estamos en la posición 66, ¿vale? Como utilizamos el flag secure, a partir de ahí le sumamos el desplazamiento, ¿vale? Desplazamiento de 50, 66 más 50, 116. Ahora el puntero estaría apuntando aquí. No pasa nada, está fuera del fichero, es cierto, ¿vale? Pero no pasa nada. Si realiza una lectura y volverá a cero, recordad, si realiza una escritura, simplemente generará un hueco entre medias que el sistema operativo deberá rellenar con ceros, pero perfectamente puede realizar una escritura, ¿de acuerdo? Pero importante aquí, ¿vale? Hemos movido el puntero fuera de lo que viene siendo mi fichero, más allá del final del fichero. Pero fijaos, muy, muy, muy importante, el tamaño no se ha visto modificado. Hasta que no hagamos una escritura que aumente el tamaño, no cambia el tamaño del fichero. Mover el puntero más allá del final del fichero no cambia su tamaño, ¿vale? Aquí tenéis un buffer que contiene, esto es la vida, se realiza una operación de escritura, ¿de acuerdo? Únicamente de 6 bytes. Tenéis que tener en cuenta, por tanto, que aunque el buffer contenga todo esto, si se realiza una escritura de 6 bytes, únicamente va a tomar los 6 primeros bytes, ¿vale? Esto y luego la E, ¿vale? Bien, pues recordad que el puntero se posiciona aquí. Comprobación como siempre. ¿Podemos escribir? Sí, ¿de acuerdo? Siguiente comprobación. Desde la posición del puntero, ¿necesitamos más recursos? ¿Necesitamos más agrupaciones? Pues estamos aquí. La posición final sería 6 bytes más allá. Es decir, aquí, pues
no necesitamos más recursos. Tenemos agrupaciones suficientes para poder alojar la información que se está escribiendo, sin problema. No más agrupaciones. Ahora, ¿qué bloques necesitamos leer de disco porque su contenido está siendo modificado con esta escritura? Únicamente este de aquí, ¿vale? Es el que contiene el 90. Uy, perdón, no, calla, que nuestro puntero está aquí. Nada. ¿Qué bloques debemos leer de disco porque estamos modificando su contenido? Y aquí viene la gracia. Realmente ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerda que este lo va a tener que rellenar con ceros, pero ya están rellenos, por tanto no tenemos por qué leerlos, nos ahorramos ese trabajo. Este lo va a tener, es basura, lo va a tener que rellenar con ceros, ¿vale? No pasa nada, no tiene por qué leer porque lo puede escribir directamente en los ceros, no tenemos por qué leer esa basura. Este también le ocurre exactamente lo mismo. Y este no tiene datos previos que tengamos que tener en cuenta a la hora de realizar la escritura. Por tanto, no tenemos por qué realizar lecturas previas desde disco, ¿vale? Por tanto, en memoria simplemente se encargaría de hacer un buffer que contenga 3 bloques, ¿de acuerdo? Este relleno de ceros, este otro relleno de ceros y este contiene la información escrita y previamente los ceros de relleno hasta la posición actual del cursor, ¿de acuerdo? Y el resto del bloque hasta terminar que también lo rellena con ceros, ¿vale? Por tanto, esta operación de escritura, aunque bien afectaría en principio, digamos, a un solo bloque, realmente genera una escritura de 3 bloques, ¿vale? El de la propia escritura y todos los ceros que el sistema operativo debe rellenar con ceros, ¿vale? Eh, y que previamente contenían basura, ¿de acuerdo? A mí hemos contestado las preguntas, que queda un minutín y ya contesto preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué información va a tener que actualizar aquí? Por supuesto, la posición del puntero estaba en 116, escribimos 6 bytes, ¿vale? Sin problema, le suma 6. Y fijaos que el tamaño de fichero, ¿cuál va a ser? Eh, pues el nuevo tamaño de fichero contemplando dichos huecos de ceros, ¿de acuerdo? Que va a ser 122 bytes, ¿vale? Contando la información previa que había, el hueco que hemos generado con LSIC con una escritura posterior, ¿vale? Así es como se afianza o se consolida, digamos, un hueco. Primero con un LSIC y posteriormente con el correspondiente write, ¿vale? Pero con un LSIC no basta. Bueno, queda muy poquito, pero como es -5, lo vemos el miércoles, ¿vale? Voy a contestar vuestras preguntas. Si tenéis preguntas, decidme. Los bloques solo se traen en caso de... Ah, no, eso es de antes. Si al hacer el LSIC necesitan más agrupaciones, ¿las trae cuando haces el LSIC o cuando se hace el write? Bueno, pues voy a aprovechar simplemente en unos segundos, ¿vale? Os comento. Después de esta operación de escritura, precisamente veis que poníamos como ejemplo realizar una operación de LSIC de 5.000 bytes, es decir, muchísimo más allá del final del fichero. Y respondiendo a tu pregunta, no asigna más recursos. La operación del stick únicamente modifica la posición del puntero. Hasta que no se ejecuta una escritura, no se va a consolidar, digamos, ese hueco, por tanto, el fichero no se debe modificar o modificado, ¿vale? El puntero está mucho más allá, pero el fichero sigue siendo el que es, ¿vale? Por tanto, en respuesta a tu pregunta, no se asigna agrupaciones con el LSIC. Y el ejemplo lo tenéis aquí, ¿vale? Nos hemos ido 5.000 bytes más allá, posición del puntero es que sí se modifica, ¿de acuerdo? Pero no se han asignado agrupaciones, ¿vale? Como dice Julián, ¿de acuerdo? Vale, por mi parte ya he terminado, ya digo, si tenéis alguna cuestión, vamos a terminar, continuamos el próximo día, ¿vale? Salvo que tengáis alguna cuestión. Gracias a vosotros como siempre por estar ahí y, y cualquier cosa me indicáis, ¿vale? Vosotros y vosotras.
El miércoles es clase, claro. El miércoles tenemos clase al horario habitual, 12, ¿vale? Y el examen es a las 3, ¿verdad? Si no me equivoco, confirmarlo con lo que diga Moodle, pero yo creo que era a las 3. Tenemos clase, efectivamente. Hasta luego. Chao, chao, chao.